Entonces, vamos a iniciando aclarando tres términos. Por ejemplo, acá tenemos el término clasificar, identificar y determinar. Muchos los confunden como que fuera el mismo término en todo lo que utilizan, pero nosotros vamos a separarlos porque no es lo mismo clasificar, identificar o determinar, aunque ustedes lo vean en algunos documentos, no crean que es lo mismo. Entonces, nosotros vemos en este caso que clasificar es el que describe por primera vez una planta y él sí la clasifica, pero luego de que ha revisado de que no aparece tanto en el Index Herbarium, el Index Herbarium es donde están escritas todas las especies del mundo que se han clasificado. Y esta persona, supónganse ustedes que un X botánico vino aquí a Guatemala y encontró una especie que él considera que todavía no está clasificada. Entonces la describe en latín. Y colecta todos los especímenes que pueda a su alcance. Entonces lo presenta ante un congreso e informa que él encontró esta planta nueva y la va a clasificar. Supongamos que encontró una planta de la familia Asteraceae y él le pone Aster salignus. Le pone Aster salignus porque pertenece al género Aster y salignus porque tiene un color rojizo como que fuera sangre. Y la describe. Entonces, él la clasifica, la va a clasificar donde corresponde. Por ejemplo, le puso a la especie Aster salignus. Viene él y la incluye en el reino vegetal, subreino embriobionta, división magnoliofita, clase magnoliopsida, subclase Asteride, orden Asterales, familia Asteraceae, género Salignus, especie, perdón, género Aster, especie Aster salignus. Vean algo acá, como no está, él la ubicó cabal donde corresponde porque él es botánico, sabe en qué categorías taxonómicas las va a incluir. Entonces ya hay una nueva especie, hace los documentos y aparece Aster salignus, ya con toda su descripción, quién la clasificó, etcétera, el año, la fecha exacta en que la clasificó y la localidad donde la encontró.
Entonces, nos damos cuenta nosotros que ya está clasificada. Luego hacemos nosotros el proceso de determinar. El proceso de determinar es para encontrar con toda precisión y en menor tiempo el taxón de una planta. En este caso, nosotros vamos a llegar hasta el taxón llamado especie, que es Aster salignus. Viene y llegamos a determinar qué es Aster salignus. Ya estaba clasificada y nosotros determinamos qué es esa. Muy bien. Ya la determinamos, entonces la vamos a identificar. Hacemos una ficha de identificación y le ponemos Aster salignus. Ya la identificamos. Es lo que nos sucede a nosotros cuando somos mayores de edad, nos hacen el DPI. Y ese es nuestro documento de identificación. Ahí aparece nuestro nombre completo. Entonces nosotros en la ficha de identificación, ahí anotamos el nombre de la planta. Si se dieron cuenta, estos tres procesos son diferentes. Nunca digamos nosotros vamos a clasificar. Nosotros no podemos clasificar, salvo que ya tengamos amplios conocimientos de taxonomía y encontremos una especie nueva, la podemos clasificar. Pero las que ya están clasificadas, no. Entonces lo que hacemos nosotros es el proceso de determinar. Y luego cuando anotamos sus datos, la estamos identificando. Como ven ustedes, en el jardín botánico, todos tienen su rotulito de identificación. Ya todas esas plantas estaban clasificadas. A mí me tocó determinarlas. Entonces me puse a ver en mis claves y llegué a la especie. Para eso se lleva un proceso bastante responsable. Por eso ustedes ven que quien la determinó abajo está un código, por ejemplo, que diga LC. LC es Leonel Cruz. Y la primera que yo determiné allí en el jardín botánico fue Quercus tristis. Entonces dice LC1 Quercus tristis. Y así sucesivamente yo determiné las especies que están en el jardín botánico. No las clasifiqué. Sí las identifiqué porque le hice su rotulito. Ahí tenemos nosotros, claro, los tres términos que aparecen. Si se les plantea alguna duda, siempre no duden en plantearme. Entonces, vamos con el curso y decimos, 1, introducción. La taxonomía vegetal es la ciencia que estudia la clasificación de las plantas. Clasificación es el ordenamiento de grupos de objetos o organismos con caracteres o características en común. Como vieron, como les citaba esa persona, clasificó porque ya sabía en qué lugar la iba a ubicar. Por lo tanto, el curso en sí no se llamaría taxonomía vegetal, sino que se debe llamar botánica sistemática, porque lo que vemos nosotros aquí son los sistemas de clasificación.
hay varios. Tenemos, por ejemplo, Carlos Linneo. Él hizo su sistema de clasificación de acuerdo a los órganos sexuales, androceo y gineceo. Por eso muchos le llaman que el sistema de clasificación de Carlos Linneo es un sistema sexual. Y así sucesivamente han venido muchos botánicos hasta llegar a el sistema de clasificación filogenético, que es el que usamos nosotros, el de Arthur Cronquist. Bien, ya sí hay varios sistemas que vamos a darles una ojeadita, cómo fueron ordenando. Inicialmente vimos nosotros, como nos dice la historia, que las personas eran nómadas, andaban de un lugar a otro y comían lo que encontraban. Algunos se daban cuenta que otros comían algunas especies tóxicas o venenosas y se morían. Otros comían frutos y todo para alimentarse y no se morían. En base a esto, ya muchos de nuestros antepasados se volvieron sedentarios, a pesar de que, como vemos, eran personas antiguas, pero ya tenían su cerebro, ya pensaban, se dieron cuentas en las plantas tóxicas y en las plantas no tóxicas. Al volverse sedentarios, también se dieron cuenta que de una semilla salía otra nueva planta que nos iba a volver a dar frutos. Entonces ya empezaron a hacer sus siembras. Lo mismo hicieron con los animales, los fueron cazando, encerrando hasta domesticarlos. Entonces, de acuerdo a todos nuestros antepasados o ancestros, nosotros hemos llegado a la forma de vida actual. ¿Se dan cuenta? Todo ha evolucionado. Antes nosotros utilizábamos solo pizarras, luego máquinas de escribir, luego las computadoras, tablets, etcétera. Entonces todo viene evolucionando de nuestros antepasados. Entonces, de esa forma empezaron a clasificar las plantas también en plantas tóxicas y plantas comestibles. De esa forma fue que se empezaron a clasificar las plantas. Por lo tanto, decimos que clasificación es el ordenamiento de grupos de objetos u organismos con caracteres o características en común. Empezamos desde lo más general hasta lo más específico. Por lo tanto, el reino va a tener una gran cantidad de plantas hasta llegar a la especie que va a tener un número más reducido, pero con caracteres más específicos. Entonces, como decimos que aquí, que algunos autores utilizan el término de taxonomía vegetal y botánica sistemática indistintivamente. O sea, para ellos es lo mismo utilizar taxonomía que botánica sistemática. Pero nosotros, ya conociendo cada uno de estos, no podemos decir que es lo mismo. Cuando ustedes lleguen a la universidad, o sea, más que todo la San Carlos es la que maneja muy bien la taxonomía, se van a dar cuenta que el curso se llama Botánica Sistemática. No es igual que el que damos nosotros, pero por lo menos ustedes ya van a tener las bases que se van a poder adaptar muy bien
al estudio de la botánica sistemática. Puede ser que sea más amplia, pero ustedes tienen las bases. Por lo tanto, ustedes van a entender exactamente cómo es la botánica sistemática. Ahí no les van a decir taxonomía vegetal, sino que les van a decir que lo que van a estudiar ustedes es la botánica sistemática. Y por lo tanto, decimos que otros sí hacen la diferencia. Tenemos acá que botánica sistemática es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la diversidad de las plantas en diferentes sistemas. Como les decía, un sistema es el de Linneo, que es el sistema sexual, y el sistema de Arthur Cronquist, que es sistema filogenético, por su identificación, describiendo por primera vez. Ustedes agarran la planta y las describen como se los plantea un inicio. Luego la clasifican, muchas por la evolución, y luego determinamos. O sea que nosotros vemos específicamente que las plantas están clasificadas en el orden filogenético de acuerdo a su evolución. Muchos fitopaleontólogos son botánicos y se dan cuenta, generalmente lo hacen con el carbono 14 para ver esa planta cuándo existió, cuántos años tiene de que estuvo poblando la tierra. Puede ser de que existan algunas que aún en la actualidad estén, pero también hay algunas que ya han desaparecido. Eso es lo que estudian los fitopaleontólogos para ver exactamente cómo ha venido ocurriendo. Entonces, ellos tienen toda esa relación de los que han venido. Últimamente se está estudiando la filogenética de acuerdo a el ADN y el ARN de las plantas. Nosotros no tenemos equipo para ver todo eso. Por eso nosotros nos quedamos todavía con Arthur Cronquist. Es muy bueno este botánico. Además, nosotros contamos con literatura hecha por Arthur Cronquist. Y la flora de Guatemala también, pero hecha por Paul Stanley y colaboradores. Estos son para nosotros la Biblia para la clasificación de plantas. Arthur Cronquist, nosotros lo revisamos, ahí encontramos reino, subreino, división, clase, subclase, orden. Y solo nos cita las familias. O sea, para iniciar nosotros la determinación, tenemos a Cronquist con esos taxones. Luego, la familia, el género y la especie la encontramos nosotros en la flora de Guatemala. Por eso es que para trabajar las plantas así, con toda precisión, tenemos que utilizar los dos documentos. Estos documentos, como están hechos por norteamericanos, están en inglés, pero es un inglés técnico que para nosotros es sencillo, porque ya media vez lo vemos por primera vez. Por ejemplo, tenemos una hoja en la mano, decimos leaves. Ah, está hablando de hojas. Vemos una planta que no es ni hierba ni árbol, sino que es un arbusto, nos dice shrub. Entonces, y esa palabrita se nos queda a nosotros ya prácticamente como que olvidáramos
el español y cuando estamos trabajando solo pensamos en inglés y referimos exactamente el término que se nos está pidiendo. Por eso les digo, es bastante sencillo. No es que se los enseñen en la escuela como un inglés técnico, porque eso debería de ser así, pero no, nosotros cada uno en nuestro campo les enseñamos a ustedes, porque yo vi una vez que querían decir y pensaron que el nombre científico estaba en inglés y un estudiante le pidió a su profesora que se lo tradujera al español. No es posible. El nombre científico está escrito en griego o latín. Ahí no podemos cambiarlo. Entonces nosotros ya sabemos exactamente qué es la clasificación, qué es la identificación y qué es la determinación. Algo que tenemos que conocer nosotros exactamente es la nomenclatura botánica, o sea, los nombres que se usan en botánica. Vimos nosotros, por ejemplo, en botánica, qué nombre en la nomenclatura botánica tiene el fruto de el durazno. Si yo les digo cuál es el fruto del durazno, rápido me dicen ustedes, es una drupa. Entonces, ese es nomenclatura botánica, drupa, y también los nombres, por ejemplo, familia, género, especie, también es nomenclatura botánica. O sea, aquí nos encerramos nosotros a lo que se considera en botánica. Por ejemplo, para ubicar en toda su nomenclatura botánica, la clasificación del durazno, vengo yo y me dicen, deme la clasificación taxonómica del durazno, con gusto. Reino vegetal, subreino embriobionta, división magnoliofita, clase magnoliopsida, subclase Roside, orden Rosales, familia Rosace, género Prunus, especie Prunus persica. Acuérdense que se escribe persicae, pero la pronunciación es persica. Nunca olviden también algunos botánicos, profesores o cualquier persona les puede decir a ustedes que el género es Prunus y la especie es persica. No, la especie lleva los dos nombres, Prunus persica, y el género solo Prunus, la especie Prunus persica. Por eso la especie o nombre científico se compone de género y epíteto específico. Además tiene que llevar la autoridad de quien la clasificó. Pero muchas veces aparecen un sinfín de nombres para una misma planta, pero a esto le llamamos nosotros sinónimos, porque son los botánicos los que les han cambiado los nombres por algún carácter que ellos consideran, pero están hablando de la misma planta. Nosotros vemos que cuando una planta se desarrolla en condiciones muy estériles, casi no crece y en fértiles es muy grande, pero tiene todos sus caracteres. Entonces es posible que alguien diga que es otra especie y está hablando de la misma. Pues bien, como hablamos que la nomenclatura botánica
es el aspecto de la taxonomía que se encarga de la aplicación ordenada de nombres o los taxa también. Los taxa son los grupos o categorías. Bien, entonces, como vemos, cuando hablamos en plural decimos taxa, todos los grupos, desde reino hasta especie. Cuando hablamos de taxón, estamos hablando singular, nos referimos a uno. Ejemplo, familia. Ejemplo, la subclase. Aquí nos estamos refiriendo solo a uno. Ese es taxón, taxas son todos. De acuerdo con el Código Internacional de Nomenclatura Botánica. Entonces, los objetivos de la taxonomía vegetal o botánica sistemática, diríamos, es hacer un inventario de la flora del mundo. Pero esto por partes, ya sea por países, como tenemos nosotros la flora de Guatemala, o también, como hicimos nosotros, cuando estaba en la Facultad de Agronomía, fuimos a determinar la flora del Parque Nacional Tikal. Y últimamente yo estoy haciendo un inventario de la flora de la ENCA. Por eso es que ustedes ven ahí que el jardín botánico ya tiene su identificación de las plantas, porque eso es parte del inventario que estoy haciendo. Como ustedes podrán ver ahí, en cada una de las plantas que tiene su rotulito de identificación y en la parte de abajo, en el margen inferior derecho, tiene un código que dice LC. LC es Leonel Cruz y además tiene una numeración. Por ejemplo, la primera especie que determiné es LC1, es Quercus tristis. Y así sucesivamente, conforme voy determinando las plantas, las voy agregando a mi inventario, que es el inventario de la ENCA, no es mío propiamente dicho. Entonces voy a determinar la flora de los campus de la ENCA.
ustedes lo van a ver. Yo tengo ese inventario y se puede ir publicando o para hacer un trabajo. Ahí vamos haciendo nosotros. Ese es un inventario de la flora del mundo. Por eso, cuando llegan allá a la escuela y pregunta a alguien, disculpe, aquí en la escuela habrá, por decirles a ustedes, tabebuya crisanta. Sí, la tenemos. ¿Y en dónde la encontramos? En tal localidad tenemos tabebuya crisanta. Y así todas las que tenemos inventariadas. Luego dice proporcionar un método preciso para la determinación. Esto ya casi está a nivel mundial, porque yo les decía, en la flora de Guatemala hay descriptores y también hay claves para nuestra flora. Yo me oriento mucho por la flora de Guatemala para trabajar la determinación de plantas. Y cuando son exóticas o introducidas, pues yo utilizo Cronquist. Con Cronquist también tiene claves. Luego dice proporcionar un método de clasificación universal. Aquí es donde vemos nosotros que hay una diferencia con algunos botánicos. Por ejemplo, Arthur Cronquist clasifica a la ceiba pentandra dentro de la familia Bombaceae, que es donde ha estado siempre. La flora de Guatemala también la tiene. Pero vinieron estos botánicos APG, que son los más recientes. APG dijeron que por la secuencia del ADN en el gen tal cambia de familia y la anotaron en la familia Malvaceae. Por lo tanto, ustedes van a encontrar ceiba pentandra en la familia Bombaceae y también la van a encontrar como ceiba pentandra en la familia Malvaceae. Y no se vayan a poner a discutir, no que no es esta familia, sino que es la otra. Lo que hago yo en estos casos, digo, son sinónimos, pero de acuerdo a es Bombaceae y de acuerdo a es Malvaceae. Pero en sí, de acuerdo a su naturaleza, es la misma planta de la que están hablando. Por lo tanto, son sinónimos. ¿Qué nos sucede a nosotros? Cuando estamos en el kinder, nos ponen un apodo. Cuando llegamos a primaria, otro apodo. En secundaria, otro apodo. En la educación media, otro apodo. En la universidad, otro apodo. En el trabajo, otro apodo. Entonces, cuando sentimos a nosotros, nos llaman hasta por 10 nombres diferentes, de acuerdo al grupo en que estamos compartiendo. Pero nosotros somos los mismos, no cambiamos en nada. Puede ser que a mí alguien me diga, mira, ahí va Leonel. Otro dice, no, vos, ese no es Leonel, ese es René. Ah, no, ese es Cruz, vos. No, ese es Romero, pero soy el mismo. Lo único que en cada grupo me llaman de diferente forma, pero no cambio yo en nada, sigo siendo el rey, dice. ¿Va? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros, conocer los sinónimos. Por eso no podemos eh, ver que están diferentes. Se está hablando de lo mismo. Luego dice demostrar las implicaciones evolutivas de los vegetales, pero nosotros no lo hacemos, pero sí tenemos los botánicos que escriben en relación a, más que todo, la clasificación filogenética, porque ahí han trabajado fitopaleontólogos en algunas especies de plantas. Puede ser de que esas especies todavía persistan vivas, pero hay otras que ya no. Por ejemplo, cuando nos hablan de Ginkgo biloba, que ya existió desde hace
aproximadamente 200 millones de años. Y por eso nos dicen que es un fósil viviente. No, no puede ser. Si es fósil, no puede vivir. Pero sí, ellos le dan ese nombre porque existió en esa época y aún son plantas vivas. Pero hay algunas que ya no son plantas vivas. Existieron, pero ya solo quedaron sus rasgos. Y de ahí partieron que ese es el ancestro de otras plantas. ¿Ah? Luego proporcionar un solo nombre científico a cada planta. Les digo, esto es difícil que solo se le dé un nombre. Hay muchos sinónimos. Y lo que sí es cierto que a nivel mundial, todos los que trabajan en botánica o en taxonomía saben exactamente de que tiene sinónimos. Puede ser que un país se conozca con otro nombre y luego llega con otro nombre, pero generalmente tiene la fecha en que esa persona describió y clasificó la planta. Por lo tanto, se está hablando de lo mismo. Y si uno es conocedor de la botánica, nos damos cuenta que son sinónimos y podemos confiar que es la misma planta la que queremos. Por ejemplo, yo les digo, por favor, consíganme semilla de Cupressus lusitanica. Pero viene alguien y les dice, no, yo solo tengo semillas de Neocupressus lusitanica. Si ustedes no conocieran que son sinónimos, dirían de esa no quiero. Pero si saben que son sinónimos, está bien, deme de esa y tienen de la planta que ustedes están buscando. No hay problema con que sean sinónimos. Ahora vamos a ver conociendo las plantas. Recuérdense de que acá nosotros a veces escribimos de una forma y se pronuncia de otra forma, porque es la forma de pronunciar. Pero no es solo de una palabra, una letra, no. Y hay una infinidad de pronunciaciones. Entonces, conforme nos vamos metiendo a nuestro campo, que ya vamos teniendo más que toda especialización, vamos conociendo, pero no por un término que nosotros sepamos, pensamos que somos los dioses de la taxonomía. No, siempre tenemos algo que conocer y poco a poco se va conociendo todo. Reconociendo las plantas, dice, el reconocimiento de las especies vegetales a partir de nuestros ancestros, o sea, los primeros que trabajaron las plantas, tanto empírico, decía empírico, como lo hacían esas personas que colectaban, eran colectores. Ellos vean las tóxicas y las no tóxicas. Eran empíricos, no sabían ni leer ni escribir. Nosotros ya al momento tenemos esa capacidad. Luego, como científico, ¿qué es lo que hacemos nosotros? A la subsistencia de la especie humana y animal. Conociendo nosotros las plantas, nosotros no nos vamos a confundir en nada. Entonces, ya sabemos bastante nosotros, ya podemos alimentarnos y difícilmente vamos a comer una planta tóxica. ¿No? De todos nosotros, los animales, insectos, humanos, somos autótrofos, no fabricamos nuestro alimento, pero las plantas nos hacen ese servicio y nos alimentan. Nos proveen de nutrientes o energía, directa o indirectamente para sobrevivir. Indirectamente porque el ganado come bastantes especies de plantas en sus pastos y forrajes y nosotros
nos comemos al ganado ya en carne. Entonces ahí está indirectamente, pero directamente hacemos una ensalada, comemos frutas, etcétera, para sobrevivir. Gracias a Dios y a las plantas nosotros vivimos. Pues de lo contrario, nosotros como organismos heterótrofos no podemos elaborarlos. Necesitamos de las plantas. De momento, es posible que más adelante sea posible otro tipo de vida, porque en la actualidad están explorando otros planetas, tanto que nosotros toda la vida decíamos sobre el origen de la vida y nos planteamos, pero solo pensando en nuestro planeta Tierra. Ahora se están yendo a otros lados, tanto que los científicos dicen que la vida no se originó aquí en la Tierra, sino que vino de otros mundos. Entonces no sabemos qué va a pasar después. Tampoco sabemos de que nosotros al morir se desaparece todo, ya no volvemos. O es posible que después volvamos a nacer, a reencarnar en alguien más, ya sea un animal o en otro humano. No sabemos nada de eso. Todavía estamos en desconocimiento de eso, pero son cosas de la vida. Nadie ha podido descifrar exactamente eso. Muchos dicen vida después de la vida. No podemos decirlo nosotros. Entonces, para que veamos que vivimos el tiempo y el espacio ahorita. Entonces decimos, así pues, determinar especies vegetales a través de los diferentes sistemas de clasificación nos permite el estudio y aprovechamiento de plantas. Las vamos a utilizar en medicina, en alimentación humana, en nutrición animal, en ornamentación, en construcción. Vean, para todo lo que son las plantas, pero para eso tenemos que terminar. Pero ahorita me va a responder Jennifer Yulisa Salvador Chonay. Está presente Salvador Chonay, Jennifer Yulisa. Sí, ingeniero. Hágame el favor, con lo que hemos hablado, dígame usted qué es determinar. Es, bueno, más que todo, conocer la especie vegetal. O sea, no sé cómo explicarlo. Em, sí, es conocerla, es determinar como el tipo de especie y a la que pertenece para que después la podamos identificar. No sé si me voy a entender. Bien, medio. Medio está bien, por lo Determinar visto el grupo, está poniendo atención. Fíjese que determinar es llegar a un taxón con precisión. O sea, con precisión es con casi toda la seguridad y la verdad de que esa es. Porque puede ser que usted le digan que nada más determine los subreinos del reino. Entonces usted se mete a sus claves y ve que llegan nada más a talobionta y embriobionta. Hasta ahí le pidió la clave. Entonces determinó usted con toda precisión, porque vio las diferencias que existen tanto en talobionta como en embriobionta.
Y así sucesivamente, usted se va a dar cuenta que le piden siempre los que vienen o están contenidos dentro del taxón superior. Por ejemplo, cuando me dijo el nombre científico, la especie de la planta, ahí le pedían a ustedes, determíneme la especie del género tal, ¿va? Si le dicen, determíneme las especies del género Phaseolus, usted empieza a trabajar, especie Phaseolus vulgaris, especie Phaseolus adenotricus, de especie Phaseolus coccineus, etcétera. O sea, de acuerdo al taxón superior, le pidieron a ustedes. Entonces, usted determinó con toda precisión, de acuerdo a sus caracteres. O sea, a veces yo veo que así después de que no han estudiado directamente y llegan ustedes exactamente a determinar. Y eso es lo bueno que, aunque sea poquito, pero ya absorban algo de lo que estamos explicando, porque es muy importante cuando trabajamos ya nosotros a ese grado. ¿Estuvo bien su respuesta? Luego vamos a ver la morfología vegetal, muy importante para nosotros, porque cuando ustedes van a cultivar, van a decir por la morfología, yo quiero un fruto, yo quiero hojas, yo quiero tallos, yo quiero raíces. Es la morfología de los órganos que usted va a cultivar. Recuérdense que todas las ramas que vemos acá se aplican. No es solo decir que la morfología estudia los caracteres, no. Lo vamos a aplicar nosotros a nuestra carrera. Por eso dice, estudia los caracteres o características de los órganos vegetales internos y externos. Usted sabe que si usted ve una manzana roja, le dice exactamente, este es dulce, cabal. Cuando la consume, se da cuenta que es bien dulce. Ah, entonces dice que tiene parénquima de reserva con mucha sacarosa. Ah, entonces internamente ya supo, externamente le vio la forma. Entonces todo eso lo va a aplicar usted en su carrera, tanto a nivel macroscópico como microscópico. Usted quiere determinar la planta, le va a tocar que ver la forma, externamente, pero internamente va a tener que estudiarla. Así pues, estudia su forma, dimensiones, color, disposición y relaciones entre los órganos y organismos vegetales. Ahí vamos a ir trabajando, por eso es que ustedes llegan a determinar una familia, un género, un orden, de acuerdo a todos estos caracteres. Es muy importante la morfología, la forma, tanto macroscópica como microscópica. Ahora vemos nosotros acá la anatomía vegetal. Como nos dice acá que estudia la estructura interna, microscópica y macroscópica de las plantas y sus órganos. Esta rama comprende a su vez la histología, o sea, los tejidos vegetales, y la citología, que estudia la célula, cómo está organizada una célula, cómo es su núcleo, cómo es su citoplasma o protoplasma. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a determinar, vamos a tener que conocer la anatomía. Usted va a hacer su corte y supóngase que quiere estudiar usted los haces vasculares, que tiene una planta
de la clase Magnoliopsida y una planta de la clase Liliopsida. Usted a cada una hace su corte transversal, lo observa bajo el microscopio y se va a dar cuenta. Dices que Magnoliopsida tiene ordenados sus haces vasculares en un cilindro y sus haces vasculares son abiertos porque entre el xilema y el floema hay un cambio vascular. Entonces dice, sí, hay razón de que estén en diferente clase. Y ve la de Liliopsida. Ve usted que sus haces vasculares son cerrados. ¿Pero por qué? Porque aquí no existe cambio vascular y los haces vasculares van a estar dispersos. Desde ahí usted ya pudo separar las dos clases, Liliopsida y Magnoliopsida. ¿Se da cuenta por qué? Conocemos bien la anatomía vegetal. Nosotros, cuando estudiamos el sistema vascular de las plantas, nos damos cuenta de algo muy importante. A mí me decía un profesor, mira, Leonel, si vos querés ser buen fitopatólogo, porque estábamos estudiando fitopatología, entonces tenés que ser buen botánico. Si ser buen botánico, no vas a tener problemas. Y es cierto. Yo a veces estudio que hay fusarium en las plantas. Me está causando marchitez en mi cultivo. Te vengo yo y digo, ¿qué es lo que está pasando? Hago mi análisis fitopatológico y me doy cuenta que está presente el hongo fusarium que causa marchitez. Luego lo relaciono entonces con mi botánica. Digo, me está afectando el sistema vascular. Por lo tanto, mi planta ya no puede ni absorber la materia bruta, ni distribuir la materia neta. Por lo tanto, mi planta tiende a morir. Poco a poco, como nos pasa a nosotros con las enfermedades, que poco a poco nos vamos poniendo flacos hasta llegar a terminar la vida. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer acá es pensar qué tipo de fungicida voy a aplicar. En este caso, yo tengo que utilizar un fungicida por su acción. Pero como tengo acá a Teleguario Rodríguez Elec David. Sí, ingeniero. Dígame, Teleguario, por su acción, ¿qué tipo de pesticida y en este caso fungicida debo utilizar para controlar mi fusario? Pues la verdad no recuerdo, ingeniero. No, ¿verdad? Le voy a recordar. Nosotros tenemos productos fungicidas y cualquier agroquímico que sea de contacto, que sea intralaminar o bien que sean sistémicos. Por lo tanto,
En este caso tendríamos que utilizar un sistémico, porque va a llegar a controlar el que me está afectando en mi sistema vascular. Entonces, si el fungicida lo controla, porque tiene que ser específico, entonces ya mi planta se va a liberar de este hongo, ya va a poder limpiar su sistema vascular. Recuérdense que decíamos que el sistema vascular son como tuberías, en unas pasan agua y sale disueltas en el agua, como son los elementos de los vasos que están en el xilema, y los nutrientes, ya la sustancia elaborada, sus alimentos, van a pasar a través de los tubos cribosos que están dentro del floema. Entonces, eso se mueve en todo el sistema. Es como que fueran nuestras venas. Así trabaja la planta también. Nosotros debemos de conocer bien eso. Sabemos el sistema vascular, ya lo conocemos y lo podemos aplicar a nuestro estudio, a nuestra carrera. No es solo la letra, les digo yo. Aquí vamos a aprender para qué se dan esos cursos. Y eso lo aplicamos aquí en la fisiología vegetal, que dice que se ocupa de la investigación de las funciones de las plantas, o sea, el conjunto de los fenómenos físico-químicos que conforman la actividad del organismo, como puede decirse, la vida de las plantas. Una planta que está dañada no tiene vida, no puede trabajar normalmente. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Si ustedes están enfermos con dolor de cabeza, entonces van donde el médico y les dice, tómese una aspirina o tal cosa y ya quedan normal. En el área forestal, o bien los agrónomos también lo conocen. Vemos nosotros que el gorgojo del pino está afectando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver qué área está afectando. Y si está afectando el cambio vascular, que es de donde se alimenta, inmediatamente pensamos en un sistémico. Aquí lo vamos a eliminar y exactamente lo aplican cuando este insecto se está alimentando, está absorbiendo el insecticida y muere. Entonces la planta ya funciona normalmente. Por eso dice el funcionamiento de las plantas. Generalmente usamos nosotros un sistémico que sea nematicida, insecticida, debido a que hemos descubierto muchas veces que además de el insecto, hay nemátodos. Por lo tanto, de una vez matamos dos pájaros de un tiro, como dicen. Están en el sistema vascular, los eliminamos. No como se hace en algunos casos, que para mí no es eso. Ellos dicen, talémoslo, talemos los árboles y se termina el problema. No, si lo talan, los insectos salen y van a atacar otro. No es eso. El control es control y por eso les digo, si aplican su botánica a la patología, ustedes tienen éxito. Esa es la fisiología. Ahora veamos la embriología. La embriología vegetal, o sea, ontogenia, que es sinónimo, pueden llamarla de las dos formas, estudia el desarrollo de las plantas, donde está incluyendo todo lo que hemos visto anteriormente. Las transformaciones morfológicas, cómo empieza el embrión, cómo empiezan los tallos, de dónde se desarrollan, cómo forman sus hojas, sus flores, sus frutos. Desde que experimenta el estado de huevo, como vemos nosotros, la ovocélula es fertilizada por un núcleo espermático
y los núcleos polares también por otro núcleo espermático, donde deducimos que es la doble fecundación y a partir de eso se forma el embrión y el endosperma, que es la semilla, y de la radícula nos sale la raíz y de la plúmula la parte aérea. Desde ahí se empezó a formar. Luego dice, llegando a su madurez fisiológica. La madurez fisiológica es cuando ya aparecen las flores. Ahí vemos nosotros que ya está la madurez fisiológica porque ya tiene sus órganos sexuales que nos van a dar la formación del fruto y la semilla. O sea, la historia del desarrollo de la planta y sus órganos durante su vida individual. Si ustedes conocen todo esto, saben cómo pueden afectar algunos otros macro o microorganismos, ustedes van a tener un cultivo excelente, que es donde deben de aprender a aplicar todo lo que estamos viendo acá nosotros en anatomía y taxonomía. Verán cómo es de interesante esta área. No solo lo tomamos, pues, algo tan difícil, que tanto nombre científico, que no se le queda a uno, no. Eso no, que no se les quede, sino que se les quede para qué se está estudiando esto. Son conocimientos para la vida, no para un examen. Entonces debemos de ir comprendiendo todo esto, jóvenes, porque de eso depende nuestro estudio. Luego tenemos la ecología vegetal, que dice que estudia las relaciones existentes entre los diferentes vegetales y las que estos tienen con los demás organismos. O sea, la ecología, pero la ecología se relaciona a los organismos y su medio, pero la ecología vegetal es directamente a las plantas y su medio, que da a conocer entre los más importantes los fenómenos de adaptación y variación. Por ejemplo, hay especies, hablando del pino, que cómo le afecta el gorgojo del pino. Ha botado bosques grandísimos, no solo aquí en Guatemala, sino que a nivel mundial. Pero hay algunos de que como que no les afectara. Entonces, ¿qué vemos ahí? Ahí vemos las condiciones, ya sea de adaptación de la planta y de adaptación de el organismo que está causando daño. En este caso, el gorgojo del pino, que es del género Dendroctonus. Tendríamos que ver en dónde vamos a cultivar nosotros. Si tenemos nosotros, por ejemplo, que Abies guatemalensis, que es el pinabete, y Pinus ayacahuite, estos se dan en partes muy altas, donde hay mucho frío, son bosques nubosos. A veces vemos que ahí no muy ataca el gorgojo. Yo he visto en esos de pinabete y no veo que le esté afectando. Entonces, en esta parte nosotros sí tuvimos el pinfor que se lo comió el gorgojo. Entonces yo quiero preguntarle si está presente Ana Gabriela Tuyuk Boch. Entonces le pregunto a Villatoro Moscoso, Karen Fernanda. Presente, ingeniero. Mire, Karen, fíjese que usted ya llegó a sacar su título, ya sea de perito agrónomo
o perito forestal. Entonces viene un empresario, la contrata, tiene una gran extensión de terreno aquí en la capital y le dice él, mire, yo quiero que aquí a la mitad del área me cultive aves guatemalenses y en la otra mitad me cultive Pinus ayacahuite. Tengo un campo muy fértil, tengo la semilla certificada y quiero que me digan cuánto tiempo voy a tener yo ya producción, porque yo me doy cuenta que en la época de diciembre se vende mucho el pinabete. Entonces, dígame usted qué necesita. Yo la contrato siempre y cuando usted me tenga una buena producción. ¿Qué respuesta le da usted? Es aquí en la capital. ¿Qué respuesta le da usted al señor? ¿Sí? ¿Me puede dar la respuesta? Le diría que en la capital exactamente es muy difícil que se produzcan esas dos especies, ya que necesitan partes altas y frías. Muy bien, eso es lo que estamos viendo nosotros en la ecología vegetal. Si se da cuenta, aquí estamos estudiando algo para nuestra carrera. Entonces está bien la respuesta, porque yo no puedo sembrar especies de partes bajas en partes altas y viceversa, especies de partes muy altas en partes bajas. Yo se lo digo porque hemos tratado de sembrar pinabete ahí en la escuela y no se nos da. La escuela estamos a 1438 metros sobre el nivel del mar y donde se da es en 2800 o 3000 metros sobre el nivel del mar. Es imposible. Empieza a crecer la plantita, si mucho llega a 50 centímetros y se muere. Entonces está bien su respuesta porque la adapta bien a lo que estamos estudiando. O sea, no es solo de las letras que esto dice esto, no. Más que todo pensamos por qué sí y por qué no. Bien, jóvenes, entonces yo creo que se van a trasladar a otro. Pero aquí terminamos. Les deseo feliz día y los felicito porque ponen bastante atención y analizan ustedes el curso. No es solo de se me cuidan todos y que pasen muy buen día, jóvenes. Igualmente. Igualmente, Inge, gracias. Ingeniero, feliz Feliz día. día. Gracias, Inge. Bueno, se me